La corteza cerebral. La corteza cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Siendo la región más superior del cerebro, se relaciona con el desarrollo de las actividades cognitivas e intelectuales más complejas, como la percepción, la imaginación, el pensamiento o la decisión. Entre sus características vemos que está representada por una lámina de sustancia gris, la que cubre los dos hemisferios cerebrales. Consta de una estructura altamente compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran representados en áreas o zonas específicas que se reconocen como regiones sensoriales. Además, múltiples regiones somáticas secundarias de asociación y motoras. En estas zonas se elaboran los sistemas aferentes, corticales y de asociación, dando así lugar a la memoria, el aprendizaje y el comportamiento. En este sentido, la corteza cerebral es considerada como una región especialmente relevante a la hora de desarrollar las actividades superiores del cerebro humano. Las capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está constituida por diferentes capas de sustancia gris, las que se definen en su estructura funcional y organización estructural. Capa molecular. Es la región más superficial de la corteza cerebral, por lo tanto, la de más nueva aparición. Se pueden encontrar fibras aferentes que se originan en el tálamo de asociación. Al ser la región más superficial del córtex, en la capa folicular se establecen una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Capa granular externa. Es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Tiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones están hacia la capa más profunda de la corteza cerebral. Por este motivo, esta capa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. Capa piramidal externa. Está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Estas dendritas de las neuronas de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación, hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. Capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas que se disponen de forma muy compacta. Posee una elaborada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Baillark. Capa ganglionar. Contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Baillark. Capa multiforme. Contiene básicamente células multiformes. Asimismo, tiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso, localizado en la cabeza del ser humano y protegido por el cráneo. Tiene la misma estructura general y anatómica que el cerebro de otros mamíferos, pero con un corte cerebral mucho más desarrollado. Sus principales partes son el lóbulo frontal. Este lóbulo controla varias funciones como la resolución de problemas, el pensamiento creativo, el juicio, el intelecto, la atención, el comportamiento, las reacciones físicas, el pensamiento abstracto, los movimientos coordinados y la personalidad. El lóbulo parietal. Este lóbulo se centra en el movimiento, cálculo, orientación y ciertos tipos de reconocimiento. En el lóbulo parietal se pueden encontrar el córtex motor,
que permite que el cerebro controle los movimientos del cuerpo, y el córtex sensorial, que recibe la información desde la médula espinal sobre la posición de varias partes del cuerpo y cómo se mueven. El lóbulo temporal controla la memoria visual, auditiva y comprensión del habla. Incluye áreas que ayudan a controlar la capacidad de hablar y escuchar. El lóbulo occipital se encuentra en la parte superior de la cabeza y controla la visión. El cuerpo estriado está ubicado en las paredes hemisféricas cerebrales y en él se encuentran los centros de correlación y coordinación que regulan el ritmo de los movimientos, expresiones faciales durante la comunicación. El sistema límbico. Gran parte de las respuestas hormonales que el cuerpo genera se inician en esta área. Está relacionado con la memoria, la atención, los instintos sexuales, las emociones, la personalidad y la conducta. El sistema límbico incluye el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, el tálamo y el tronco encefálico. Esta área contiene el mesencéfalo, que conduce impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncoencefálico. La protuberancia, el bulbo raquídeo, sus funciones incluyen la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo, y el cerebelo, que se conoce como el pequeño cerebro y se considera la parte más antigua del cerebro en la escala evolutiva. La neurona es un tipo de célula perteneciente al sistema nervioso central, cuyo rasgo diferencial es la excitabilidad que presenta su membrana plasmática, la cual permite no solamente la percepción de estímulos, sino también la conducción de impulsos nerviosos. Tipos de neurona según la forma que encontramos. Las neuronas unipolares se caracterizan por una proyección principal que sirve de axón y las dendritas. Las neuronas bipolares se encuentran en órganos sensoriales como los ojos, la nariz y los oídos. Las neuronas pseudonipolares son en realidad variantes de las neuronas bipolares. Son responsables del sentido del tacto, el olor y la presión. Las neuronas multipolares son más parecidas a las neuronas modelo que generalmente vemos en la estructura neuronal. Tipos de neuronas según su función encontramos. Neuronas sensoriales. Informan sobre qué está sucediendo dentro y fuera del cuerpo y traen esa información al sistema nervioso central para que pueda ser procesado. Neuronas motoras. Obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a los músculos, órganos y glándulas. Interneuronas. Solo se encuentran en el sistema nervioso central y conectan una neurona con otra. Reciben información de otras neuronas sensoriales o interneuronas y transmiten información a ellas mismas. Este video trataba sobre la cápsula científica de la corteza cerebral, el cerebro y las neuronas. Fue elaborado por Lady Marcela Sabogal Gómez, Wendy Lorena Gómez Mesa, Carlos Eduardo Laguado Rochelle y Jamie Patricia Ahumada Pachón.